La doctora Lina Triana es la presidenta de la Asociación Colombiana Médica. Doctora Lina, muy buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a usted por atender a los colombianos a través de Colmundo. ¿Cómo ve estas cifras de ocupación de las UCI en Bogotá y en otras ciudades capitales del país? Bueno, definitivamente como médicos pues estamos preocupados porque ya estamos llegando cada vez más al momento que no queremos llegar o que no queríamos llegar, que era cuando la capacidad instalada es inferior al número de enfermos que necesitamos atender. Y eso pues trae, digámoslo, mayor riesgo de muerte, que es lo que nosotros como médicos no queremos. ¿Tiene conocimiento si ya se está haciendo selección de pacientes para habilitar la cama UCI? ¿Y si ya se está haciendo qué? Perdón, no lo escuché bien, qué pena. Si se está haciendo el estudio entre dos pacientes, ¿a quién se le otorga la cama UCI? Bueno, esa es una pregunta, digámoslo, que como médicos vivimos no solamente en momentos de emergencia como el COVID, sino en general en nuestro proceso de formación. Como médicos pasamos siempre, muchas veces, por los servicios de urgencias y a veces tenemos que trabajar en, digámoslo, algunos parámetros que nos dan a nivel de los hospitales, de las clínicas donde trabajamos, para definir qué posibilidad o qué sobrevida tiene ese paciente y de acuerdo a eso hacer los manejos. ¿Qué le puedo decir? Diferentes zonas del país tienen diferentes situaciones. No podemos generalizar que todo el país esté así porque no sería correcto. Lo que sí es claro es que hay sitios donde sí ya, digámoslo, a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, los esfuerzos de los gobernadores, de los alcaldes, los esfuerzos inclusive de clínicas y hospitales privados para aumentar la capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo y obviamente los esfuerzos del talento humano en salud para tratar de trabajar a nivel con el gobierno nacional para ver cómo se puede distribuir de la mejor manera el talento humano, nos quedan cortos. Es cierto que tenemos un número limitado de especialistas en nuestro país, sin embargo con el gobierno nacional hemos estado reuniéndonos para trabajar de la manera más eficiente, haciendo líderes de equipos de especialistas, expertos en pacientes críticos o pacientes graves, como por ejemplo los especialistas en cuidado crítico y otras especialidades que si bien no son cuidado crítico, sí tienen el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia en manejo de pacientes graves, como lo son medicina interna, urgencias, como lo son anestesiología, como lo son cirugía general y el grupo de ginecobstetricia. Sí, médica, pero entonces, sí es cierto que ha habido situaciones, no en todo el país como usted lo aclara, pero sí ha habido casos en los que un médico o un equipo médico tiene que decidir entre dos pacientes para una cama UCI. Estamos llegando a momentos en algunas, repito, regiones del país donde sí tenemos que estar preparados como ciudadanos a tratar de verdad vivir el nuevo normal con la mayor disciplina ciudadana posible para que estas situaciones que usted menciona en este momento sean los mínimas posibles. Pero sí, hoy en día hay regiones de nuestro país donde definitivamente un paciente necesita una unidad de cuidado intensivo y en ese sitio no la hay que empezar a llamar para hacer las remisiones a las ciudades cercanas para poder garantizar la atención de estos pacientes. Y definitivamente sí estamos llegando a momentos, como usted lo refiere, en que no hay el respirador disponible en el centro donde el paciente está y tenemos que hacer las gestiones para poderlo remitir rápido. No se encuentran muchas veces porque están ocupadas y empiezan, digámoslo, las situaciones que no queríamos afrontar en nuestro país, que es esa que usted está diciendo. Gracias, muy amable. Médica, y este tema que se adopta desde hoy en Bogotá, donde la alcaldesa Claudia López acude a nuevas medidas para evitar que se colapse más cuidados intensivos. Aquí cuidados intensivos está en el 93, casi en el 94%, la ocupación llegó al 93.2%. Sin embargo, pues se adoptan nuevas medidas, sobre todo para las personas que sufren
enfermedades difíciles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y también que en cada familia donde haya un COVID, toda la familia queda en cuarentena. ¿Cómo ve esas dos medidas nuevas a partir de hoy en Bogotá? Yo creo que como entes de vigilancia y control, nuestros alcaldes, nuestros municipios, digamos lo que cada uno quiere liderar su proceso. Y si bien obviamente los alcaldes, los gobernadores están preocupados por dar lo mejor a sus ciudadanos, es importante que hagamos un manejo coordinado a nivel del gobierno nacional. Nosotros como país habíamos abandonado el proceso el proceso de salud que fuera de manera centralizada, lo habíamos abandonado. Y creo que es momento, como el COVID nos ha enseñado tantas cosas, nos ha hecho ver tantas cosas, es momento de volver a lo que éramos antes, hace décadas, donde teníamos un sistema de salud fuerte a nivel de los territorios para poder hacer las remisiones de los pacientes de manera más expedita, porque en este momento, y también tratar a los pacientes en los territorios de manera correcta, porque en este momento lo que hicimos fue que abandonamos nuestros hospitales de los territorios. Desafortunadamente, todos sabemos que en localidades alejadas de los centros urbanos grandes, las condiciones de los centros de salud y los hospitales no son las mejores, y esto hace más difícil el manejo de los pacientes en estas emergencias. Doctora, muy buenos días. Hace pocos minutos en sus cuentas personales de Twitter, comunicadores están diciendo, calificando que esta medida que se toma en Bogotá en especial, pues es una medida discriminatoria. ¿Eso usted le parece o definitivamente hace parte de la medida por la condición vulnerable de este tipo de personas? Bueno, eso es algo que se ha discutido no solo para estas personas, sino recuerden la situación que se vivió a nivel de los mayores de 70 años. ¿Recuerdan? Que se habló que era la parte discriminatoria. Obviamente uno quisiera, digámoslo, no tomar ninguna medida restrictiva extrema como gobernante, porque sí, se puede coaptar el derecho a las personas, pero repito, cuando vemos momentos de emergencia, momentos en que ya no hay suficientes, digámoslo como decimos, capacidad instalada para atender los pacientes, yo creo que estas medidas los toman los gobernantes con, digámoslo, la buena intención de tratar de esa manera de controlar al máximo el contagio de estas personas que son más susceptibles. Lo que pasa es que es una línea muy delgada entre, bueno, yo como ente de vigilancia y control voy a decretar de que estas personas no pueden salir porque es evidente que a nivel científico tienen más riesgo de morir, o sea, es una realidad. Pero está el otro extremo es, pero entonces me están cooptando mi libertad. Y la pregunta es, yo como individuo, si yo tengo, por ejemplo, unas patologías asociadas, hipertensión, obesidad, diabetes, y además fumo, o sea, el riesgo mío de que yo me muera por COVID se empieza a aumentar. A veces, así no sea mayor de edad, una persona joven puede aumentar 30, 35%. ¿Será que yo estoy dispuesto a salir a la calle sabiendo que en estos momentos tengo más riesgo y no voy a tener una atención adecuada? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros los ciudadanos. Por eso, repito, es tan importante la disciplina ciudadana. Eso nos ha pegado a nosotros muy duro, porque nosotros en Colombia tenemos, digamos, un estado menos autoritario. Países, y somos más olímpicos, los colombianos, países donde hay estados más autoritarios, donde hay estados donde dicen, aquí no se puede hacer esto y nadie lo cuestiona y todo el mundo, digámoslo, entra en cintura, es más fácil de controlar este virus. Nosotros los colombianos, por la cultura, por cómo somos, por el modelo de estado que tenemos, somos más indisciplinados. Y eso nos trae consecuencias, nos hace más difícil combatir este COVID. Sí, buen punto, doctora. En ese sentido, pues se ha venido trabajando para lograr que haya más disciplina. Una pregunta, doctora Lina. ¿En Colombia hay médicos desempleados? ¿Hay médicos que no están trabajando actualmente? Nosotros en Colombia tenemos un número, porque esa es una pregunta que nos han hecho. ¿Traemos médicos de afuera para que atiendan la emergencia? Y la pregunta es, primero hagamos un censo de cuántos médicos tenemos aquí. Nosotros como país, como Colombia,
tenemos más facultades de medicina que producen, uno pudiera decirlo, médicos en un número mayor a otros países vecinos que inclusive, digámoslo, tendrían más población de habitantes. O sea que nosotros en realidad tenemos una suficiencia de talento humano en salud, de médicos. Por eso tenemos muchos médicos en nuestro país que no salen de médicos y terminan haciendo otras cosas, terminan trabajando en otras profesiones. Así que sí tenemos hoy en día médicos desempleados, y a pesar de que necesitamos aumentar la capacidad de recurso humano que atiende a estos pacientes, muchas veces no lo podemos hacer, digámoslo, de la noche a la mañana sin que esos profesionales tengan un entrenamiento. Por eso es tan importante trabajar en los líderes de grupos, repito, de especialistas que sí sepan manejar talento humano, que sí sepan manejar pacientes graves, para que esos especialistas puedan liderar los grupos de estos talento humano, porque definitivamente, aunque tenemos el recurso de talento humano en número, no tenemos, digámoslo, lo que quisiéramos hoy en día para poder solventar la capacidad instalada de UCIs que se nos duplicó de la noche a la mañana. Y un médico especialista o un médico, digámoslo, con conocimiento, entrenamiento y experiencia en pacientes graves de UCI no se hace de la noche a la mañana, no se hace en 3 o 4 meses. Nosotros con el Ministerio de Salud y otras sociedades científicas, también con ASCOFAME, se trabajaron en diferentes tipos de cursos para capacitar talento humano en salud, en formación básica, en conocimientos básicos de pacientes graves. Sin embargo, eso no reemplaza una especialidad que dura obviamente 12, 13, 14, 15, 16 años de estudio, muchas veces cuando son subespecialidades. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Hay que trabajar con lo que tenemos de la manera más eficiente, coordinarnos, repito, como le decía, 1, líderes de equipos que manejen, que lideren otro talento humano en salud, y 2, redistribución de ese talento humano de acuerdo o como se vayan dando los picos de esta enfermedad. Es claro, como ha pasado en otros países, que no todo el país entra en el pico al mismo tiempo. Entonces vamos a trabajar en esa redistribución, que es la mejor opción que tenemos ahora. Ponernos a traer médicos de otro lado no es, digámoslo, la respuesta. Nosotros como talento humano en salud, ¿qué queremos? Queremos dar lo mejor a nuestros pacientes, a nuestros colombianos en este momento de emergencia, y estamos comprometidos con eso. Sin embargo, el hecho de traer médicos de otro lado, de afán, como se ha propuesto en algunas entes territoriales, consideramos que puede ser peligroso. Peligroso porque traer una persona dentro del sistema, empezando porque entre dentro del hospital, van a haber reprocesos, van a haber tiempos costosos, no solamente costosos porque se lleva tiempo, sino que reprocesos que en realidad no hacen eficiente ese sistema, que necesitamos que sea lo más eficiente ahora, porque hay gente que no conoce el sistema. Y segundo, puede caer en la situación de que se terminen haciendo convalidaciones express, donde se termine dando, digámoslo, permisos de trabajo a personal que no es idóneo, que puede ser mucho más deletéreo. Acuérdense lo que habíamos hablado, no es suficiente tener los ventiladores, hay que saber ventilar al paciente, y por eso la importancia de que nos apoyemos en el recurso que tenemos ahora. Repito, líderes de equipos de las especialidades que saben manejar pacientes graves, para que a su vez coordinen el resto de talento humano en salud a cargo de estas unidades de cuidado intensivo que se han duplicado de la noche a la mañana, y trabajando en planes de redistribución de ese talento humano en salud. Sí, doctora, pero entonces no está de acuerdo con la solicitud que hizo el alcalde de Medellín de traer médicos cubanos, porque pues uno diría, si son especialistas en cuidados intensivos y aquí no los hay, o sería con esos líderes de equipo que usted manifiesta que se puede trabajar con los médicos desempleados que hay. Sí, definitivamente no debemos en este momento traer personal extranjero de talento humano en salud, por lo que acaba de exponer. No estamos de acuerdo con que se traigan personal de salud, de talento humano en salud, de afán, para unidad de cuidado intensivo o para cualquier otra, digámoslo, necesidad que se tenga a nivel del talento humano en salud en estos momentos de nuestro país. Consideramos que se tiene que trabajar es con el médico colombiano en este momento, en tratar, repito, de que dar la mejor atención, coordinando los equipos y no trayendo gente, repito, de afán del extranjero,
que le demos permiso de trabajo sin ni siquiera poder revisar las credenciales correctas y que pueden hacer más daño o exponer a nuestros colombianos a manejos que pueden ser peligrosos. Doctora, y bueno, especialistas también afirman que nos estamos cada vez más cerca del pico de la pandemia. ¿Cuánto dura este pico y cuál es la alerta que nos avisa que ya estamos descendiendo de ese pico? ¿Cuánto dura y cuál es la clave para entender que ya estamos empezando a descender? En realidad, esta enfermedad es tan cambiante, es como un organismo vivo. Y hemos mostrado que a nivel de las proyecciones no hemos sido certeros. Yo por eso me reservo un momento o tiempo donde estemos en el pico. Lo que sí es claro es que seguimos aumentando y las diferentes zonas del país se comportan de manera diferente. Hay algunas zonas donde ya vemos que están más en meseta, otras que siguen aumentando. Entonces por eso no considero prudente yo dar aquí una proyección de cuándo vamos a alcanzar un pico o cuándo vamos a empezar a disminuir esta verticalidad. Es claro que entre más pruebas hagamos, más nos vamos a dar cuenta cómo está el virus en la calle. Pero hay muchos factores que también influyen, como por ejemplo medidas de cuarentena o indisciplina ciudadana que hacen, y obviamente las medidas de vigilancia y control del Estado, que es garantizando que cuando hay pacientes positivos se mantengan los cercos epidemiológicos, quiere decir que los pacientes se queden en sus casas y no salgan. Y obviamente también otra medida importante, que es responsabilidad del ente territorial, que es que cuando una persona está enferma con COVID positivo o tiene síntomas, haya un vigía de la salud, un investigador privado que pregunte a esa persona con quién ha estado en los últimos 14 días con un contacto estrecho, quiere decir que sin tapabocas y sin distanciamiento social. Y esas personas con que él ha estado o ella con ese contacto estrecho, sin tapabocas y sin distanciamiento social, ese vigía de la salud debe ir y de una vez ponerlas a esas personas, avisarles lo que está pasando y ponerlas también en el aislamiento obligatorio, y asimismo a esas personas preguntarle con quién ha estado y hacer de esa manera una cadena, un trazado epidemiológico de quiénes son los posibles contagiados por esa persona que salió positiva. Esas medidas son muy importantes para poder controlar este virus y que no sigamos todos los días aumentando el número de enfermos. Doctora, una pregunta final. ¿Hay un censo de cuántos médicos hay hoy desempleados en Colombia? No tenemos ese dato claro. Nosotros hemos solicitado a nivel del gobierno nacional hacer un censo del talento humano en salud y especialmente nosotros como especialistas, un censo de especialistas y de médicos, pero no se ha realizado. Consideramos que es algo importante que se debe hacer en nuestro país, pero obviamente en estos momentos no vamos a tener respuestas, porque eso lleva tiempo, pero sí considero algo importante que se debería pensar a nivel del gobierno nacional, que impulsáramos esta propuesta que la habíamos tenido desde hace rato. Sí, pues Lina Triana, presidente de la Asociación Colombiana Médica, muy amable, gracias por estar en Colmundo, que pase muy buen día. Muchas gracias a ustedes por estos espacios de educación y vamos todos a vivir el nuevo normal con responsabilidad, porque esa es una de las medidas importantes que cada uno de nosotros puede aportar, sin olvidar obviamente la responsabilidad del Estado para vigilancia, promoción y control de que este virus no se propague más. Gracias. Ahí está la vocera de la Asociación Médica Colombiana a propósito de nuevas medidas que se adoptan en Bogotá y que seguramente van a ser tendencia en otras ciudades, como quiera que esta pandemia está, se supone que ya está en la segunda semana del pico, son 6 en total, entramos a la número 3 en Bogotá. Pues se establece que cuando un integrante de la familia dé positivo, toda la familia se debe quedar en cuarentena, y también se establece la cuarentena para las personas con enfermedades críticas como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad.